Amados hermanos, vamos a nuestro estudio bíblico, confiando de que el Señor escuchó nuestras oraciones y las va a responder conforme a su voluntad. La semana pasada, estamos hace unos días con el libro de los Hechos. Es un libro extraordinario, maravilloso. Y el otro día estuvimos estudiando la elección de los diáconos. Primero este problema que se dio en la iglesia, de la repartición, bla, bla. El asunto es que los parámetros para escoger a los diáconos que aparecen ahí era ser lleno del Espíritu Santo, ser alguien lleno también de sabiduría y de buen testimonio. Tres cosas: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. El nombre Esteban significa estrella o corona, también guirnalda. Es posible que haya sido un prosélito judío, pero no parece. Yo hacía una pregunta, yo me preguntaba, ¿de dónde tiene Esteban esta erudición? Porque lo de Esteban es una erudición, es un conocimiento extraordinario, lo deja uno perplejo de cómo Esteban resumió en un abrir y cerrar de ojos toda la historia hebrea para acusar a los judíos. Déjeme decirle que esto que está aquí es el estudio. El estudio tiene 13 partes principales y 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40 puntos. Es el estudio que Esteban da a los judíos allí sin papeles, sin libros, sin nada. Es algo maravilloso. Pero esto tiene trascendencia. Nada en la viña del Señor es sin trascendencia. O trasciende para bien o trasciende para mal. Pero nosotros comunicamos. Y cuando uno está lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solamente te llena a ti, sino que hace que tú reboses. Porque fíjense que los dones del Espíritu no son para el uso personal, sino para el ministerio, para ministrar. El servicio, todo eso se convierte en una bendición que llega a otro. Así que vamos a caerle al capítulo 7 de Hechos y le voy a leer solamente este versículo que dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros 6:3 a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encargar este trabajo. ¿Qué clase de diácono? Oremos. Señor y Padre, gracias porque Esteban no solamente fue el primer mártir del cristianismo, sino también un hombre extraordinario que nos enseña. Y espero, Señor, que los diáconos de nuestra iglesia y otros diáconos estén aprendiendo de qué cosa es ser lleno del Espíritu y del conocimiento de tu palabra. Así que háblanos, ayúdanos. Es mucho material, confiamos en que tú nos podrás dar tu mensaje en esta hora. En nombre de Jesús, amén. Bien, Esteban llega a esta situación en el 7:1, lo tenemos ya en el concilio. ¿Cómo llegó ahí? Habría que ver el 6:8. Esteban estaba haciendo prodigios en el pueblo y entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados los libertos. Eran gente que parece que habían estado prisioneros, librados del Imperio Romano. Eran de Alejandría, de Cilicia, de Asia. Esta gente eran de lejos y estaban viviendo allí. Todo parece indicar que eran griegos y no podían resistir la sabiduría. Dice así: no podían resistir la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Si nada más que no nos narran, nos quedamos
fuera, pero ahora lo vamos a ver en acción. Había dicho que sobornaron a unas personas. Cuando uno soborna a alguien, debe de tener la fe muy perdida y esta gente serían de una sinagoga, pero la sinagoga no estaba en ella, por lo menos el conocimiento de Dios. También hablaron mentiras de él, también soliviantaron al pueblo, buscaron la manera de que lo atacaran, lo arrebataron, y esto habla de que lo arrastraron y lo trajeron al concilio. También pusieron y pagaron a testigos falsos para que dijera cosas. Escuchen cuál era la acusación: de que hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Es decir, que destruirá el templo. Cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos en el concilio pusieron la mirada en él, versículo 15, y vieron su rostro como el rostro de alguien que no la teme, no la debe, está mirando el rostro de Dios, y su rostro era como un ángel. Así que aquí empieza. Recuérdense que hay una acusación sobre el templo. Segundo, que desde el punto de vista judío, los seguidores de Jesucristo eran antijudíos. Muchos de ellos pensarían que todos los cristianos eran ateos o gente que creían cosas raras, idólatras o quién sabe qué. Las cosas que decían de los cristianos. Pero la pregunta que le hace el sumo sacerdote ¿es esto así? 7.1. ¿A qué se refería? Se refería a lo que estaban diciendo de que Jesús iba a destruir el templo y que iba a destruir el lugar, bla, bla, bla. Que estaba hablando palabras blasfemas contra la ley y con cambiar las costumbres de la ley que le había dado Moisés. Quiere decir que todo era antiley, antitemplo, antitodo, antijudaísmo. Ahora, cuando le dan a Esteban la palabra, cualquiera de nosotros hubiese dicho, no, que va, yo no he dicho eso, yo lo que dije fue aquello otro, están equivocados, me están juzgando mal. Nosotros tendemos a justificar nuestras acciones cuando alguien nos dice mentira de nosotros, nos emplaza, nos pone en duda. Hay veces que no te hablan mal de ti, pero con sus acciones te ponen en duda, en ridículo o cualquier cosa de esa. A nadie le gusta eso, sobre todo cuando uno es un siervo de Dios. De verdad se lo digo que no. Así que cuando le dan un chance a Esteban, él dijo: varones, hermanos y padres. Oigan esto, ya él está ganando su batalla porque está diciendo varones, hermanos a la gente del concilio, y padres le está diciendo a los más viejos del concilio. Es decir, que con un tremendo respeto que tendría cualquier judío que se pusiera a hablar en el concilio, lo tuvo Esteban. Empieza diciendo: el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Así que si yo hubiese sido un varón del concilio, o usted hubiese mirado para lo que lo acusaban, dice: oye, este tipo es judío, y se ve que es un judío, tú sabes, que reconoce la grandeza de Abraham, ¿ok? Así que empieza por ahí. La primera cosa que menciona es nuestro padre Abraham. Abraham fue llamado por Dios y ahora él empieza toda la historia. El primer punto, llamado de Abraham, la promesa de Dios a Abraham y el pacto de la circuncisión. Varones hermanos, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, eso que ustedes saben: sal de tu tierra, de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. 4. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora.
y no le dio herencia. Dice, no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así, y esa ya está hablando ahora, no solamente del llamado, ahora ya vamos por las promesas de Dios a Abraham. Le prometió que se la daría a su descendencia, sería extranjera en tierra ajena, que los reducirían a servidumbre, ya está hablando de Egipto, y los maltratarían por 400 años, mas yo juzgaré. Esa es una promesa de juicio y de defensa, dijo Dios a la nación, de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Versículo 3, o tercera parte, versículo 8. Y le dio el pacto de la circuncisión. Así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, Isaac Jacob, Jacob a los 12 patriarcas. Así que ya está hablando de la descendencia. Volvemos de nuevo al punto principal. Con este primer preámbulo de este primer punto importante, o segundo, nuestro padre Abraham está desarmando y desarticulando toda la mentira que se había fraguado contra él. Pero sigue. Ahora habla de la descendencia, habla de Isaac, de Jacob y de los 12 patriarcas. Ahora, en el punto 4, historia de José, verso 9, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Pare ahí porque de alguna manera el sistema que está usando Esteban es acusar al judaísmo. Porque recuérdense que él está militando en el evangelio con el Mesías prometido que ha venido a salvar a la humanidad para cumplir las promesas a Israel, pero recuérdense que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es por eso que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12. Así que anoten ahí los patriarcas movidos por envidia, porque ellos tenían que recordarse de que no eran perfectos, no porque todos los judíos somos perfectos, todos los israelitas son perfectos, no. Recuérdate que no son perfectos y él se va a encargar de, por todo su extraordinario mensaje, recordárselo varias veces. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto. Ahora vamos a ver cómo Dios dio su gracia y defendió a José. Pero Dios estaba con él. Una persona puede ser acusada, vendida, vituperada, pero Dios puede estar con él. Ahí tienen un mensaje subliminal que sería bueno que ellos, algunos, abrieran el entendimiento. Y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Miren, hermano, uno de los grandes problemas que tengo es que para mí, para hacer un resumen, me cuesta un trabajo tremendo. En el último libro que resumí de los trabajos del curso, es difícil resumir y coger las ideas principales. Yo quiero coger este y aquello y lo otro. Cuando viene a ver, tienes 1000 palabras de más de lo que porque resumir. Y de una manera magistral, él va resumiendo todo lo que sucede en la vida de José para ir dejando puntos principales. Ahí tiene el punto principal. La gracia de Dios estaba con él. Lo libró de sus tribulaciones. Le dio gracia y su sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, porque por eso fue que Faraón lo puso en el lugar donde estaba. Y lo puso por gobernador sobre Egipto. Así que en 4 puntos él lleva a José desde la venta de los hermanos hasta la posición de gobernador de Egipto y sobre toda su casa. Entonces ahora tiene que traer a la familia acá. Vino pues entonces un hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán,
grande tribulación, nuestros padres no hallaban alimento y cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres. Recuérdense que en todo momento Esteban está hablando como un judío convertido, pero como un judío que sabe sus raíces y respeta sus raíces. Y dice aquí, y en la primera, pero no saca nada de la copa, ni cuenta nada de eso. La segunda vez, saltó a la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, fue manifestado a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió. Fíjense que, porque no es el tema es pasar por la historia. Donde murió él, también nuestros padres, fue enterrado. Aquí está en plural, pero en realidad Jacob pidió que lo enterraran en la cueva de Macpela. Recuérdense, el sepulcro a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Amor en Siquén. No, él no se le va nada. Él no se le olvida nada. Y aparte no se sabe qué edad tendría, pero tendría una mente bien prodigiosa de memoria y bien preparada. Así que viene el punto 2 de este slide 4, el tiempo de la promesa y el tiempo de las dificultades. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, fíjense que la promesa es variada, la promesa de un hijo, la promesa de una tierra, la promesa de liberación, y aquí se cumplió la promesa de la liberación. La promesa de la liberación dice, pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció, se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Bueno, el primero que mataba a niños chiquiticos era Herodes, pero antes de Herodes, Faraón parece que tenía la primacía. Nacimiento de Moisés. Entonces está ligando la prohibición de la multiplicación de los hebreos en Egipto, y entonces la maldad del rey que trata de eliminar a los niños para que no se multipliquen. En aquel tiempo mismo nació Moisés, fue agradable a Dios, fue criado 3 meses en casa de su padre. Quiere decir que si quieres, di de mí lo que tú quieras, pero es israelita, conoce la historia, respeta a sus padres, respeta a los patriarcas, y ahora también respeta y conoce al dedillo la historia de Moisés. Moisés fue agradable a Dios. Así que, si decían que estaba hablando palabras blasfemas contra Moisés, se acabó. Eso no es verdad. Así que yo, si hubiese sido verdaderamente un varón del concilio con poder, hubiese dicho, mira, no digas más nada. Oye, ustedes, váyanse por ahí, júzguenlo por mentiroso, porque este hombre no es lo que se dice de él. Pero es posible que ellos también querían saber, deben haber estado intrigados, porque ¿cómo es posible que estas no son la gente de las cuales se dice que son metralla, que son lo peor de la escoria, que no saben nada, que son idólatras? Y resulta que este hombre que me han traído aquí es un tremendísimo israelita, un hombre, un judío de corazón, un hebreo de conocimiento de la historia, es un hombre extraordinario. Así que ellos tenían que darse cuenta que había mentira, dolo, falsedad. Así que, dice, siguiendo la historia ahora de Moisés, Moisés fue agradable a Dios, verso 20, importantísimo. Fue criado 3 meses en la casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón lo recogió y le crió como hijo suyo. Así que la historia de ¡pum! La historia es, fue expuesto a la muerte y la hija de Faraón lo recogió. Qué
qué manera esta de saber la historia y explicarla. La hija de Faraón lo recogió y lo crió como a hijo suyo, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Mis queridos hermanos, indiscutiblemente que Moisés fue un hombre extraordinario. A todo el mundo le gusta ir de abajo para arriba, pero lo que dice Hebreos es que Moisés no tuvo por valores las cosas de los tesoros de los egipcios. Tuvo como mayor valor el vituperio de Cristo. Oigan esto, mis hermanos. Qué manera de explicar lo que escogió Moisés. Dice que Moisés en 24, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. También el escritor de Hebreos era un conocedor extraordinario de la historia hebrea. Creo que sí, creo que fue Pablo. No, hasta ahora no me han dado ninguna prueba de que no lo fuera, ni siquiera por el lenguaje, ni por el tipo de griego, ni porque no tiene dirección al principio. No hay nada que pueda negar lo que los antiguos creían que era una epístola de Pablo, y por eso la metieron en el canon. Así que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Ya sabía, ya en este tiempo, ya él sabía de dónde había salido. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Bueno, él estaba todavía, posiblemente habría muchísimos envidiosos y otros que no le interesaban que él tuviera un buen corazón y que él fuera uno de ellos. La envidia no les permitía mirar lo bueno en Moisés. Así que al día siguiente, cuando habían dos que estaban fajados, verso 26, él trató de ponerlos en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Es decir, que estaba haciendo lo bueno, pero como nadie es profeta en su tierra, entonces el que maltrataba a su prójimo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante o juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés supo que se había conocido todo, por eso huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Así que Efraín y Manasés. Pasados, slide 5, versículo 30, llamado de Dios a Moisés. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí. Espérate un momento. Vamos a sumar años aquí. Así que cuando tenía 40 años, se fue para para Madián, allá donde conoció a Séfora, allá fue donde conoció a Madián, donde nacieron sus hijos. 40 años más tarde tiene 80. Así que si alguno está viejito, pero fuerte para la guerra espiritual, no se avergüence. Dígale a cualquiera que Moisés tenía 80 años y ya eso no era la época en que la gente vivía 900 años, no, eso era más para acá. El asunto es que él, como Caleb, también después lo van a ver, era un hombre que no tenía fin hasta que Dios no le quitara la espada. Tenía una espada extraordinaria, la espada de la verdad. Así que este Moisés, Dios lo llamó. A quien habían rechazado, dice que lo sacó, porque Dios, como gobernante y libertador, por mano del ángel lo puso
por mano, así, miren cómo viene. A este Moisés, a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Van dos. Uno es desechado, José, y se convierte en gobernador. Otro es desechado, Moisés, se convierte en gobernante y juez, y lo era. Para que ustedes vean de dónde vienen, si son inteligentes, se darían cuenta de que ellos pueden desechar a alguien que Dios no lo ha desechado, como en el caso de Jesús. Dice que la descendencia de Israel, este lo sacó, versículo, estamos en el 36, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto. Así, de un plumazo, cuenta la historia de las plagas. Recuérdense, todas las plagas, Éxodo capítulo 12, van a encontrar ahí esto así, este es Moisés. Lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Así que seguimos adelante. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés. Yo lo he subrayado. Este Moisés, este es aquel Moisés, este es Moisés, porque si ellos habían dicho que él blasfemaba a Moisés, porque Moisés era lo más alto, lo más elevado, sí, nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob, pero recuérdense que Moisés era el dador de la ley, y para ellos lo más importante era la ley. Y resulta que está Esteban hablando de Moisés, y está defendiendo a Moisés delante de los falsos hebreos. Hasta Moisés tuvo problemas, está diciendo Esteban. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, que recibió palabras de vida que darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. ¿Están siguiendo la idea? No, no ha sido Israel monedita de oro. No ha sido perfecto. Ustedes son los primeros que han pisoteado a los patriarcas, a José, a Moisés. Son los primeros. Eso es lo que está diciendo él entre líneas. Y dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Recuérdense que aquí está entonces la historia de Datán, Abirán, cuando dijeron hagámonos capitanes que nos lleven a Egipto, cuando hicieron el becerro de oro y todas aquellas cosas que Moisés tuvo que subir al monte. Cuando llegó estaban en una tremenda bacanal, cogió las tablas del pacto y las rompió. ¿A quién habían desechado? Habían desechado a Moisés. Israel había desechado a Moisés. Así que dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos. ¿A quién vamos a seguir ahora? Cuando usted quiere hacer lo malo, siempre va a encontrar una excusa. Es importantísimo como la gente relatan sus errores. Siempre van a buscar la manera de justificarse, porque muy poca gente tiene la dignidad de decir yo he fallado. Y dice aquí, entonces se hicieron un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. Espérate un momentico. ¿Quién aquí es el idólatra? ¿Quién es el lejano de la ley? ¿Quién es el hombre que no cree en nada? Pero resulta que es un profeta. Hermanos, espérense un momento. Los únicos que hablaban así a Israel
eran los profetas de Jehová. Una vez dije, después de haber leído un libro extraordinario para mí, Los Profetas de Israel, del doctor Paján, me dejó una huella porque yo pensé siempre que los sacerdotes eran la gente más consagrada de Israel. De verdad, el libro decía que no, él decía que no y después comprobé que no. Los más consagrados eran los profetas. ¿Por qué razón? Porque el cargo de sacerdote era hereditario. Supóngase que el cargo de pastor sea hereditario y que todos los pastores tengan que dejar en la iglesia cuando se van o se mudan o se retiran a uno de sus hijos. Habrá siempre hijos de pastores a la altura de su papá para seguir adelante la predicación del evangelio. ¿No les parece de que eso debe ser un llamamiento? El llamamiento de Dios. Hay hijos de pastores que son arquitectos, ingenieros, muy buenos. Hay otros que son misioneros, hay otros que son pastores, hay otros que son maestros, hay otros que son escritores. Tristemente hay algunos que ni cristianos son. Así que la herencia del sacerdocio hacía que fuera inferior. Cuando era bueno era algo maravilloso, pero los profetas eran escogidos. Eran escogidos por Dios, capacitados y enviados. Y fueron muchos menos los porcientos de profetas que fallaron que los que sacerdotes fallaron. Así que Esteban tiene el manto profético. Está hablando con una valentía, con una claridad, con un respeto a Dios, pero nada a los hombres. Están parados en la brecha en el nombre del Señor para cantarle las 40 a aquella gente que se habían alejado de Dios. Ustedes no saben ni a la mitad de a dónde había llegado el judaísmo en esta época. Recuérdense que Marianne, Herodes se casó con una judía, él decía que era judío, los judíos de aquella época se hacían de la vista gorda de estas cosas, no querían tener problemas con Roma, y lo cierto es que estaban lejos de ser los fieles, que muchos de ellos fueron fieles y dieron su vida por su palabra, por la palabra de Dios, por Jehová Dios. Así que Moisés, dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés no sabemos. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo y en las obras de sus manos se regocijaron. No es un ateo, no es un ajeno, no es un idólatra, es uno de ustedes, chicos. Escúchalo, es uno de ustedes parado delante de ustedes para decirle de parte de Dios el mensaje que ustedes necesitan. En el templo de Dios, ¿qué dijeron? Que el templo, él dijo que lo iba a destruir. Lo que sucede es que ahora él va a decir quizás lo que él estaba diciendo por ahí del templo y que tenía toda la razón. No que lo iba a destruir ni eso. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés, hazlo conforme al modelo que te fue enseñado en el monte. ¿Se recuerdan? Él se lo recuerda aquí a ellos. Dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron, recuérdense, con Josué, al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David, porque andaban con el tabernáculo. El tabernáculo sirvió de templo todos esos años. Pero en días de David, halló gracia delante de Dios. David, otro hombre de Dios, dice Esteban, y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa, verdad, sobre el templo. Lo que parece que él decía, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor.
¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Querido hermano, era demasiado fuerte. Por eso los libertos se habían puesto bravos con él. Por eso llegaron a la conclusión que aquel hombre había que liquidarlo. Hay personas que les molesta a la gente porque hablan con una sabiduría, porque aman a Dios, porque lo defienden, porque hacen cosas que son dignas o de seguirlo o de enfrentarlo. Yo creo que fue Nemesio el que dijo una vez: cuando usted predique el evangelio, la gente o se convierten o se molestan. Sí, pero lo que no puede haber es indiferentes. O molesta el mensaje o se convierte en la gente. Tiene que ser un mensaje muy líquido, light, como le llaman, un cristianismo light. Pero él no estaba predicando un cristianismo light. ¿Qué va? Y así que cuando llega al templo, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono. Bueno, Isaías, usted sabe que era bárbaro en todo. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Tengo ahora una duda. Tengo una duda ahora. Después se la aclaro. Duros de servir. Ya entonces ahora ya llegó la acusación. Porque la aplicación de un sermón como este es tan fuerte. Hasta ahora he estado diciendo, hablando de las grandezas de Abraham, los pactos de Abraham, después José, que José fue vendido por sus hermanos, que era Israel, las 12 tribus, los 12 hermanos, que después Dios lo puso en eminencia. Después Moisés es puesto en eminencia, pero también es negado. Lo habían negado, pero aparte de él siguieron negando. Y ahora llega el momento de la aplicación. ¿Cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ya eso era una idea demasiado evangélica para aquellas gentes, para que pudieran seguirle la pista. Bueno, yo conozco cristianos que el templo es casi sagrado, ¿no? Yo no digo que no. Yo no digo, Jesús no pasaba con una cosa por dentro del templo y respetaba el templo y le decía: mi casa de oración será llamada. Por eso es que queremos tener un templo, un lugar donde no que se haga fiesta y donde haya una rumba y otros días bailan. Un lugar que nada más que se dedique a la obra de Dios. Ese es el concepto. Lugar dedicado, santificado. La palabra santificado es apartado para un fin. Y debe ser así. Eso hace falta. Oren por eso, que nosotros necesitamos un templo. Pero visto desde el punto de vista teológico, Dios está aquí, Dios está allí, porque Dios está contigo en cualquier lugar. El concepto evangélico del templo, aunque no hubiese templo, y en millones de lugares donde no se puede hacer un templo, en las casas nos reuníamos. En Cuba, cuando no nos dejaban hacer templos o misiones, los templos eran las casas, y empezó el movimiento casa culto y todas estas cosas que hizo que miles de personas se convirtieran al Señor Jesucristo. Así que vamos a tomar las cosas en su lugar. No soy capaz tampoco, me pueden acusar cualquiera que estoy hablando en contra del templo. No, pero el templo de Jerusalén fue destruido solamente 37 años más tarde. No quedó allí nada. Cuando Vespasiano y Tito vinieron y al fin le enfrentaron a Israel y acabaron y mataron, masacraron a los israelitas. De todas maneras, a su pueblo, Dios le pasó la cuenta siempre a la nación que se enfrentó a su pueblo. Porque como quiera que sean, son pueblo de Dios. Escuche bien, todo israelita que se murió sin Cristo se va al infierno. Pero hay una promesa para Israel en los tiempos del fin, de que mirarán al que traspasaron. Y ahí hay, en el capítulo 7 de Apocalipsis, está la gran multitud de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, y están
Los 144,000 que no son de testigos de Jehová, los 144,000 son de las tribus de Israel. 12,000 señalados de cada tribu. Pudiera ser que en el número sea un número simbólico, porque el 12 es un número simbólico en la Biblia muy importante, 12 apóstoles, 12 patriarcas. Pudiera ser que haya muchos más, pero es un simbolismo. Habrá convertidos de Israel que mirarán al que traspasaron. Como quiera que sea, el que les toca mi especial tesoro, la niña de mis ojos. Y Esteban tuvo mucho cuidado de respetar los valores que Dios respetaba y exaltó todo lo bueno que podía tener exaltación. Pero en este caso, él tiene una mentalidad mucho más pragmática y mucho más clara. En el templo de Jerusalén, allí no había, Dios no estaba allí. Los que estaban adorando no estaban adorando. Las cosas que se hacían no eran buenas. Y cualquiera que se pasaba la semana haciendo cosas malas, venía después con una ofrendita y con eso creía que podía resolver el problema con Dios. No, mi hermano, tenemos que darnos cuenta de una mirada más adelante. Y el Señor nos enseñó, sí, la oración para pedir perdón en cualquier momento, pero que el sistema de sacrificio, todo aquel desapareció porque el sacrificio más grande, el perfecto, estaba por venir y fue el sacrificio de Jesucristo. Por eso el día que Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rompió de arriba abajo, diciendo con esto que se había acabado los sacrificios por el pecado. Y Hebreos capítulo 10 los deja bien claro. Así que ya Él está en el momento final. Él sabe que no tiene, por eso estaba con su rostro como un ángel, no está peleando, no está reclamando, no está diciendo que voy a llamar a un abogado. No, Él sabe. Quizás Dios se lo dijo de que era su último tiempo, por eso disparó un sermón tan extraordinario y sin ningún tipo de temor. No hizo mi mano todas estas cosas. Hay un libro por ahí, creo que, no sé si es Paz con Dios. Hay un momento en que el doctor Billy Graham está en un lugar donde habían destruido, las bombas habían destruido el templo y había un grupo de hermanos que estaba diciendo nega, nega, con las manos dadas, y él le preguntó al intérprete, ¿qué están diciendo? Y dice, gracias. Y había desaparecido el templo. Y es verdad que nosotros sabemos que donde quiera que están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Hay templos en este mundo que yo creo que ni los ángeles se pasean por ahí, porque no son templos de Dios. Son casas. Quizás tenga hasta una cruz, pero no adoran al Dios Altísimo, no aman su palabra, no predican el Evangelio. Así que, sí, pregunte, va a encontrarse cosas terribles en nombre de un templo. Así que él está ya aplicando duros de cerviz e incircunciso. Aquí sí, yo no soy incircunciso, circuncisos son ustedes. Pero miren, circuncisos de oídos y de corazón. ¿Qué clase de aplicación le hizo a la incircuncisión? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres. Así también vosotros, sí, los padres que habían sido malos con Moisés, habían sido malos con José, como vuestros padres. No, él respetaba a los padres que eran, pero ellos eran igual que la raza. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? Y ahora ya está hablando de Jesús. Ya está hablando de Jesús, la venida del justo, y entonces de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Así que si ellos conocen Biblia, si conocen profecías, se dan cuenta que Él está acusándoles de haber matado al Mesías, al justo, al Mesías prometido. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Yo creo que quien le dice todas esas cosas, esas lindezas a una persona en conversa, no se preocupe que no se la va a pasar. Así que oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y vamos a ver las reacciones de la gente del concilio.
Hicieron más o menos lo mismo que los libertos, ¿no? Cogían los dientes, no pudieron más, pero Esteban estaba en otra dimensión. Esteban estaba en otra dimensión, aquello no era nada con él, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que ellos habían crucificado, que decían que era un mentiroso, que está a la diestra de Dios. Eso es lo peor que le podía haber dicho para terminar de colmar la copa. Le dijo todo lo que tenía que decírselo, con poder, con un extraordinario conocimiento de la Biblia, y ellos ya, lo único que podían hacer cuando uno está perdiendo, lo único que puede hacerse es ponerse agresivo. El que puede como dialogar todavía tiene ecuanimidad, quizás todavía tenga argumentos, pero los que tienen el corazón malo, pierden los argumentos, lo único que les toca es arremeter contra ti. Eso fue lo que hicieron. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos, ya no querían oír, parecían unos muchachos, ¿no? Arremetieron a una contra él, le echaron fuera de la ciudad, lo arrastraron, le iban tirando piedras por el camino, no esperaron nada de una ley del gobernador ni nada, ellos no podían darle muerte a nadie, echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon, así que lo trataron como a un judío malvado. Los testigos pusieron su ropa a los pies de uno que estaba allí mirándolo todo, lo escuchó todo, lo vio todo, y creo que influenció en su vida cada palabra, cada acción. Saulo de Tarso, un muchacho, un joven que se llamaba Saulo, le ponen la ropa a los pies porque parece que era el que tenía el rango más alto. Oración y muerte. Apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y con el último aliento se puso de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, y dice Lucas, durmió, porque la gente que cree en estas cosas no mueren. Así que, mi querido hermano, he tenido que correr mucho, pero yo espero que hayas disfrutado de esta lectura maravillosa, de esta historia, de este profeta del Nuevo Testamento, que es capaz de amar a su Señor, defenderlo delante de esta cúpula gobernante de maldad que se había alejado de los principios más valiosos del judaísmo, y se va de este mundo dejando un testimonio extraordinario, y el corazón de Saulo de Tarso debe haberle estado. Él tiene que haberse hecho la pregunta que yo me hice, ¿de dónde sacó Esteban todo este conocimiento? Estaba lleno de sabiduría del Espíritu. El Espíritu fue el que inspiró la Biblia. Estaba lleno del Espíritu Santo y estaba lleno de fe. Así que cuando él salió de allí se fue a perseguir cristianos, pero lo único que tuvo que hacer el Señor fue encontrárselo en el camino, decirle, oye, me estás persiguiendo a mí. ¿Cómo sería? Yo creo que tuvo que estar llorando, tuvo que estar ciego y pensando para dentro de sí cuando se dio cuenta que había dado muerte a hombres como Esteban. Queridos hermanos, se nos acabó el tiempo. Yo creo que este capítulo 7 de Hechos de los Apóstoles le dirá a usted que el libro de Hechos de los Apóstoles vale la pena escucharlo, vale la pena estudiarlo. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, persona cualquiera que esté aquí. Jesucristo produce hombres así. Si usted está creyendo en las musarañas, sepa que no hay ninguna religión, ningún grupo, ninguna fe, ningún fetiche, ninguna cosa que tenga hombres así, a no ser Jesucristo. Que Dios me lo bendiga. Oramos. Señor, gracias por este estudio maravilloso, este testimonio, este hombre, Señor, tuyo, que nos ha dejado un ejemplo como primer mártir del cristianismo. Gracias. Esperamos, Señor, que alguna persona de los que está oyendo se dé cuenta de que la vida no vale nada a no ser que se gaste para ti. Ayúdanos a estar preparados para dar
respuesta con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos.